Continuamos con esta clase, ya nos quedan poquitas, nos queda aparte de esta, dos más en este mes, acerca de las marcas de una iglesia, y estamos profundizando en el tema de la adoración, del culto público, lo que nosotros hacemos en nuestro culto de adoración. Estamos viendo lo que son los elementos de adoración. Así que hoy vamos a ver uno que es el canto congregacional. El canto congregacional, para que lo puedan anotar ahí. Que es básicamente cuando nosotros cantamos en la iglesia, entonamos alabanzas a nuestro Dios. Así que permítame, antes de que ya comencemos en el estudio de este mensaje, para que oremos, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos guíe, porque siempre dependemos de Él. En todo lo que hacemos dependemos absolutamente de Él y de su Espíritu. Señor, oh Padre infinito Dios, gracias por este día que nos regalas para venir a congregarnos, para venir y adorar tu nombre, para venir también a entonar cánticos a tu nombre y aprender también sobre todo lo que tú nos enseñas en tu palabra acerca de cómo debemos adorarte. Oh Dios, ayúdanos a ver con claridad, ilumina nuestra mente, Señor, ablanda nuestros corazones para que podamos recibir esta palabra y no ser rebelde a ella, sino obedientes, humildes y buscar la verdadera adoración, Señor, para que cuando nos reunamos aquí tú puedas recibir un olor grato delante de tu presencia, Señor, y que nuestra vida sea verdaderamente edificada, Señor, en el culto de adoración. Señor, que tu Espíritu que vive y mora en nosotros pueda guiarnos en este momento, pueda ayudarnos en nuestra deficiencia, y que no podemos discernir las cosas espirituales sin tu Espíritu. Por eso ruego, Señor, para que nos alumbres en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué entendemos como canto congregacional? Les pregunto a ustedes. Esto es una capacitación, es una escuela dominical, y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden o entendemos como canto congregacional? Adoración grupal. Toda la iglesia adora a Dios en un canto, en una alabanza. Ok, agregamos el término congregacional. No solo es el canto, ¿cierto? No solo son las alabanzas. Ok, ¿qué más podemos decir sobre esto? Aparte de que todos participamos. ¿Quiere ser la palabra del Señor? ¿Cómo? ¿Quiere ser la palabra del Señor? Que debemos cantar la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros entonces? Porque nos dejamos llevar por otra iglesia. Ok, buena pregunta, ¿ya? A desarrollar también en la clase. ¿Sí, hermana? Había mencionado en una ocasión anterior sobre el término a capela, que daba como apuntado hacia como los cantos que se haría en la capilla y que era así, como se escuchaba más la voz. Ok, dice el canto, ¿cierto? Y lo que Dios ha mandado a pedir como adoración es que nuestras gargantas, nuestras bocas, nuestras lenguas le alaben directamente a Él. El problema, hermanos, es que vivimos en una generación totalmente musical y mezclamos las cosas, ¿sí? Una cosa es el canto y otra cosa es la música. Y aún recuerdo a mi antiguo pastor, mi primer pastor, no el pastor de acá, antiguo pastor desde que fui pequeño, siempre decía que habían dos cosas que no se podían hablar en la congregación. La primera era sobre el calvinismo, porque esas cosas dividen. Y la segunda era la música. Y tiene razón, tenía razón, porque esas cosas sí dividen, y a veces la división es buena.
A veces es necesario dividir entre la verdad y el error, entre lo correcto y lo incorrecto. Y esos son temas complicados para muchos congregantes, que se arman peleas porque hay preferencias también. En el sentido de la música hay preferencias. A todos nosotros nos gusta la música, mayormente. O escuchamos alguna clase de música, o escuchábamos alguna clase de música. Hay una tendencia. Somos una generación, podríamos llamarle, adicta a la música. Por eso vemos a personas en la calle con audífonos, ¿cierto?, escuchando música. Hay gente que no puede vivir sin la música, que es su forma de expresión y su forma de sentirse en algún grupo, ¿cierto? Hay otras personas que, por ejemplo, no sé, hay hermanas que no pueden estar en la casa sin la tele prendida. De la misma manera, hay personas que no pueden vivir su día a día si no ponen música. Porque la música ha llegado a ser algo importante en nuestros días y de gran influencia, y generalmente mala influencia, para nuestras vidas. Y lamentablemente ese concepto de nuestro amor por la música, por eso todos queremos que pongan las canciones que a nosotros nos gustan aquí. Y a veces decimos, ¿por qué no ponen esta o por qué no ponen esta otra? Porque tenemos preferencias musicales, porque nos gusta la música. Y eso está bien. Pero esta es la casa de Dios y hay que poner los cánticos que a Dios le gustan. En mi casa yo pongo los cantos que a mí me gustan, que al final son los que a Dios le gusta también. Pero ahí hay libertad, pero qué mejor que cantar lo que a Dios le agrada y escuchar lo que a Dios le agrada. Entonces, está esta mezcla entre el canto y la música. Y entendamos bien esto, lo que Dios demanda en el culto de adoración no son los instrumentos. Él no ha pedido ningún instrumento, los instrumentos son buenos, los instrumentos acompañan el canto, pero lo que Dios espera de nosotros son nuestras cuerdas vocales, que entonemos alabanzas de corazón, como vamos a ver, hacia su nombre. Y la música pasa a ser en la iglesia un acompañamiento, algo que va a decorar ese cántico y nos va a ayudar a entonar las melodías. Eso es lo que vamos a aprender en esta clase, ¿sí? Una cosa es el cántico o una alabanza y otra cosa es la música, ¿ya? Entonces que tenemos que separarla y entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Si mañana o el próximo domingo no hubiera ningún instrumento y cantamos al Señor, el Señor va a estar completamente feliz. Y si hay instrumentos y se adora adecuadamente, también. El elemento de adoración no es la música, es nuestra voz. ¿Ya? Nuestra voz. Miren lo que dice la confesión bautista, que nosotros también confesamos. Dice: la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia, temor, piadoso. O sea, cantar alabanzas a nuestro Dios es igualmente de necesario e importante que predicar la palabra, que leer las Escrituras, que orar públicamente. Es la demanda para que su nombre sea enaltecido, y todo esto, como dice ahí, debe hacerse con obediencia, entendimiento, reverencia y temor, porque estamos frente a un Dios santo, un Dios que es fuego consumidor. Por lo tanto, para que comencemos a definir qué es el canto. Es el mandato del Señor para su pueblo a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales corporativamente, ya esa palabra es importante, corporativamente en el culto público para adorar a Dios y edificar a la iglesia. ¿Sí? Salmos, himnos y cánticos espirituales, lo vamos a ir explicando en el desarrollo, pero todo esto debe ser corporativamente. Por lo tanto, no sirve que algunos canten y otros no.
No sirven como en muchas iglesias que algunos canten y los otros observen. No hay número especial en el día de adoración. La única persona especial es Cristo en este lugar y Él y en Él tiene que estar nuestra atención y nuestro foco de adoración. Eso es el canto congregacional. Y aquí están los dos pasajes claves, ¿ya?, que vamos a estudiar hoy. También vamos a mencionar otros, pero estos son los claves, la base de lo que vamos a aprender hoy. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y Colosenses 3:16, que es el pasaje paralelo, que Pablo está hablando de lo mismo, pero en otra carta, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Observemos varias cosas en este pasaje, lo tienen ustedes ahí en pantalla. Primero, ¿hacia quién cantamos? Obsérvenlo ustedes, ¿hacia quién estamos cantando? La parte final les dicen cantando y alabando al Señor. Y en Colosenses dice cantando a Dios con acción de gracias. Obviamente eso ya lo sabemos y lo conocemos. El canto va hacia Dios. Segundo, una segunda línea. ¿Hacia quién más cantamos, según este pasaje, aparte de Dios? ¿A quién? Y por da más detalle entre ustedes. O sea, cuando cantamos también para nuestro hermano, que está al lado, al frente, atrás, o al final, o adelante. Porque dice, hablando entre vosotros. ¿Sí? Aparte de que nuestras conversaciones llenas del Espíritu Santo tienen que ser habladas entre nosotros, después también dice que tenemos que cantar entre nosotros, alabando al Señor, y abajo Colosenses va a dar luz acerca de eso, diciendo, enseñándose y amonestándose unos a otros. O sea, la adoración o el cántico tiene que estar lleno de enseñanza, lleno de amonestación, porque cuando cantamos no solo adoramos a Dios, que es el punto principal, sino que también edificamos la iglesia. Y es un medio que Dios o Cristo usa para edificar la iglesia, para edificar su corazón. Y como decía mi hermana Noemí, tenemos que cantar la Biblia, cantar la palabra. ¿Por qué? Porque si cantamos la palabra, alabamos correctamente a Dios y Dios acepta esa adoración y es realmente engrandecido su nombre. Y segundo, edificamos el corazón unos a otros. Nos guardamos esa canción, ¿cierto?, con palabra de Dios, nos la llevamos también a casa, la cantamos. ¿Qué dicen algunos pasajes? Si alguno está triste, cante alabanzas. La palabra ahí alabanza es salmos. Cante alabanzas. Entonces, hay edificación. Por eso dice la palabra de Cristo, habite o more en abundancia en ustedes. ¿Cómo? Con cánticos. Con cánticos. Cuando está triste, cante. Cuando está feliz, cante. Y cante la palabra de Dios, porque eso va a edificar su vida. Y cuando venimos aquí a adorar al Señor y cantamos todos juntos, somos edificados. Porque es Dios hablándonos a través de los cantos y recordándonos la verdad, enseñándonos y a veces con otros cánticos amonestándonos a vivir como el cántico lo está proclamando. Entonces lo segundo es que nos cantamos unos a otros para edificación de la iglesia, para enseñarnos, para amonestarnos. Por ende, nuestros cánticos tienen que incluir enseñanza y amonestación. A veces, por muy bonitos que suenen algunos coritos que conocíamos, ¿cierto?, si usted lo analiza muy bien, no tiene mayor enseñanza, amonestación, sino solo repetir 10 minutos una frase.
Pero algunos dicen, el Espíritu me tocó, ¿cierto? No, la música lo tocó. La música tocó su corazón porque la música es un instrumento que llega al alma, que llega a las emociones. Y a veces cuando otros visitan, por ejemplo, nuestra iglesia o otra iglesia, y dicen, no, le faltó como más del Espíritu, ¿qué está diciendo en sus simples palabras? Le faltó más música, le faltó más emoción. Ellos confunden el mover del Espíritu con emoción, con llorar, con sentir esa nota menor que llegó y me clavó, ¿cierto? Y es simplemente música. Por eso estamos separando las cosas. Pero lo que va a edificar realmente nuestra vida es la palabra. Sin palabra no hay edificación. Solamente hay emoción. Y por eso podemos salir muy emocionados y mañana estar deprimidos nuevamente. Porque no hay edificación verdadera. No nos llevamos palabras para cantar a casa, sino emociones vividas, experimentadas. Entonces, encontramos aquí los términos salmos, himnos y cánticos espirituales, que vamos a ir desarrollando ahora, pero lo que tenemos que entender por ahora es que, uno, estos pasajes están siendo desarrollados en el contexto de la iglesia, ¿sí? Y no se puede enseñar o amonestar o hablar entre vosotros, obviamente, sin un contexto de iglesia. O sea, este pasaje no es para la vida privada, sino es para el contexto de la iglesia local. Pero miren otros pasajes que nos van a hablar también de los cánticos. Dice Mateo 26:30, después de hacer la cena del Señor, y sabemos que la cena del Señor, por lo que aprendimos la semana anterior, es un elemento de adoración. Y en esa cena del Señor, la primera que se hizo, dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. El Señor Jesús cantó un himno. Cantó entre el Salmo 113 y 118. Esos eran los himnos que, entre comillas, que están en el libro de los Salmos, que cantó el Señor y que se acostumbraba a cantar en la Pascua, que es conocido también como los himnos egipcios, porque hablan sobre la liberación de Israel por mano de los egipcios. Y el Señor Jesús cantó el himno. Es la misma palabra que usa Pablo al decir, canten salmos, himnos, ¿ya? Está haciendo referencia a lo mismo. Primera de Corintios 14, también es un contexto de iglesia. Pablo está regulando la adoración. Pablo está diciendo, esto no se debe practicar así, esto se debe practicar así. ¿Y qué les dice? Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, en espíritu y en verdad. Y luego en el versículo 26 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando se reúnan, o sea, en el culto del Señor? Cada cual aporte, ¿qué cosa? Salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, y que todo se haga para edificación. ¿Ya? Nosotros sabemos que esta carta está en un contexto de iglesia primitiva, ¿cierto? Con dones excepcionales que se mencionan ahí. Pero el salmo estaba incluido, o la alabanza, el cántico, estaba incluido en el momento de la adoración. Miren este otro pasaje, Apocalipsis 5. ¿Qué hace la iglesia que ha partido a la presencia del Señor? Los que han muerto en Cristo. Ellos están delante del Cordero día y noche y le cantan. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esto es un cántico celestial. Son la iglesia que ya ha partido cantando, adorando a Dios directamente.
Y también tenemos otros pasajes que ustedes los pueden anotar, que están ahí abajo, que se consideran también que eran cánticos primitivos de las Escrituras, como Juan 1, Filipenses 2 y Colosenses también, capítulo 1, que la iglesia primitiva también entonaba, ¿sí? Fueron escritos como cánticos. Aparte de también la iglesia primitiva entonaba también otras porciones de las Escrituras. El canto no siempre fue con música, hermano. El canto no siempre fue con música, pero siempre fue expresado con la boca, que es también un instrumento musical. Pero fíjense en este pasaje. Se los traje aquí porque tal vez le iba a ser difícil encontrar Sofonías. Sofonías 3:17 dice, y presta atención, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Quién es el que canta aquí? Según el texto. ¿Quién es el que canta? Jesús. El Señor tu Dios, ¿sí? Y Jesús, la hermana lo interpretó bien. Jesús. Jesús es quien canta de júbilo, canta con júbilo. Y cuando nosotros estamos reunidos aquí, Cristo está con nosotros. Y Él canta con nosotros. Él es nuestro hermano mayor que canta con nosotros. Y que Él también demanda que sea un cántico correspondiente al Padre. Y que cuando cantamos al Padre, cantamos en Cristo al Padre. Porque estamos, recuerde, en Cristo. ¿Ya? No me voy a meter para allá porque me voy del tema y es muy profundo. Pero el punto aquí, hermanos, es que el canto es algo que viene de Dios. ¿Sí? El canto es algo que viene de Dios. Es algo que se nos traspasó de Dios a nosotros. Y Él, si Él canta con júbilo, Él demanda que sus hijos también canten con júbilo. Pero escuchen esto. Dios, entre todas las artes, ha escogido solo una para que esté en su culto. Entre todos los instrumentos musicales que puedan existir o puedan crear para adorarle, Él ha escogido solamente uno para ser adorado Él y ser ejecutado en su santo templo en el día del Señor. Y ese instrumento musical es tu voz. Esas son las cuerdas que Él quiere escuchar. ¿Sí? Eso básicamente significa salmo, tocar cuerdas del arpa puntualmente. Pero la cuerda principal que el Señor quiere escuchar en su culto es tus cuerdas vocales, sus cuerdas vocales, para ser entonadas. Y mire esto que lo extraje de un estudio de Sugel Michelin sobre esto mismo, acerca de aquel instrumento. Dice, Dios ha organizado maravillosamente la voz humana, hasta el punto que la garganta y los pulmones hay 14 músculos directos que pueden emitir hasta 16.000 sonidos diferentes. Y además hay otros 30 músculos indirectos, de los cuales se ha calculado que pueden emitir más de 173 millones de sonidos. Y esto es asombroso, que Dios creó un instrumento musical en nuestro cuerpo, con la capacidad de entonar infinitamente alabanzas. Y eso es justamente lo que haremos en el cielo. Con este instrumento que Dios nos dio, entonaremos alabanzas eternamente, millones y millones de melodías, de sonidos. Crearemos o entonaremos en honor a nuestro Señor eternamente. Y eso es lo que practicamos cada domingo. Por lo tanto, dice San Waldron, es una mentira y un pecado cantar entre dientes sin pensar
y sin corazón en el canto congregacional de la iglesia. Enséñense ustedes mismos a cantar. Enseñen a sus hijos a cantar tan pronto como tengan la edad para leer. Hagan que se pongan de pie, hagan que miren la letra, hagan que canten con la boca y oren para que un día canten con el corazón, como verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Eso es el canto congregacional. Es por eso Dios lo demanda, porque Él quiere escuchar aquel instrumento que diseñó para Él mismo, para que entonemos a su nombre gloria. Ahora, yo sé que no todos nuestros instrumentos están afinados correctamente. Algunos instrumentos ya están más desarrollados. Todos tienen las mismas cuerdas, ¿sí? ¿Ok? Otros están más cuidados que otros. Otros están más practicados que otros. Pero Dios los demanda igual, en el estado que esté. Que las cuerdas se muevan para Él. Que vibren esas cuerdas vocales para su gloria. Y que juntos crezcamos en esto. Hay hermanos o hermanas más dotados en eso y está bien. Aprendemos junto a ellos la afinación, cuando lo escuchamos cantar fuerte, nos acoplamos, no sé si la palabra correcta, nos adaptamos a su tonalidad y vamos como congregación cantando juntos. Porque Dios lo demanda así. Y lo ha demandado como un cuerpo, no como alguien en particular. Por eso no creemos en la música especial, de que alguien va a pararse aquí y a mostrar su talento. Tal vez puede ser para otra ocasión, tal vez puede ser para alguna otra actividad, con algún otro objetivo, pero no el día del Señor. El día del Señor, Él espera que todos nosotros cantemos juntos, unánimes, a una sola voz, sin distracciones, a Él. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y el propósito es obvio, ¿ya? Lo voy a pasar un poquito más rápido para que alcancemos a tocar lo último, que es un poquito más pesado. Pero obviamente es adorar a Dios, ¿ya? Y que ya lo mencioné, pero es importante recalcar esto. Adoramos a un Dios trino. El texto que acabamos de ver de Efesios y Colosenses menciona la Trinidad en el texto. Adoramos al Padre por medio del Hijo, adoramos al Padre por el Hijo, por medio del Espíritu. Por ejemplo, en Efesios 5:20, después del pasaje que estamos leyendo, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y en el versículo 18 decía, sean llenos del Espíritu. Ahí está la Trinidad. Entonces adoramos a un Dios trino. Se deben entonar salmos, himnos y cánticos espirituales a la Trinidad. El Colosenses dice cantando a Dios, ¿cierto? Por medio de Él, Jesucristo, a Dios el Padre. A ellos entonamos cánticos y obviamente tiene que ser de corazón. Porque ¿de qué nos sirve, por ejemplo, ahora tomando otro elemento de adoración? La predicación de la palabra. ¿De qué nos sirve escuchar la palabra si no estoy atento a la palabra, si no estoy tomando nota de qué tengo que trabajar en mi vida, de qué me habló Dios, sino que simplemente estoy sentado ahí esperando que pase el culto para luego irme a vivir mi domingo libre? No tiene ningún sentido. Y no es un acto de adoración, todo lo contrario. Lo mismo con los cánticos. Si venimos a este lugar y esperamos que los cánticos pasen, ¿ya? Aún con muy buenas motivaciones, ¿cierto? Porque viene la palabra y los cánticos me aburren un poquito. No debe ser así. Porque Dios demanda de ti, si eres creyente, tu corazón en adoración con cánticos. Por eso lo hacemos y tiene que ser de corazón. Los textos que leímos mencionan eso. Pero su corazón, por ejemplo, en Mateo 15:8, el Señor dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No podemos honrar a Dios si nuestro corazón está lejos de Él. Y segundo, el otro propósito es ministrar a los hombres que somos nosotros, ¿cierto? La iglesia. Miren estos textos. Miren en 1 Corintios.
¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua, su interpretación, y dice que todo se haga para edificación. ¿Cuál es el propósito de los elementos de adoración, aparte de adorar a Dios? La edificación de la iglesia. Cuando leemos las Escrituras aquí públicamente, es para edificación de la iglesia. Cuando oramos, es para edificación de la iglesia. Cuando escuchamos la palabra, es para edificación. Y cuando cantamos, es para edificarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Los otros textos también hablan de ello, ¿cierto? Debe ser para enseñarse, para enseñar y para amonestar. Y sobre todo lo que dice ahí en Colosenses, para que habite en abundancia esta palabra de Cristo en ustedes. Y se debe ministrar a los hombres, bueno, con un contenido sólido, ya mencioné un poquito de eso, con una enseñanza doctrinal, un desarrollo en la canción. Lamentablemente, la mayoría de esas no le llamaré cánticos, canciones cristianas que se conocen hoy en día, que son traducidas, ¿cierto? Uno la escucha y solo menciona palabras bíblicas, pero no tiene ningún sentido, ninguna lógica, ningún desarrollo de una doctrina, un pensamiento, una amonestación, una enseñanza. Simplemente decir palabras que están en la Biblia y a veces unas canciones muy incoherentes, que no hay nada ahí, vacío, solo música con una letra con palabras bíblicas, no es nada más que eso. No, los cánticos tienen que tener enseñanza sólida, doctrinal, pura, correcta, que enseñe, que amoneste, que se haga con toda sabiduría. Por eso deben ser bien examinados nuestros cánticos, lo que estamos diciendo. ¿Puede haber un cántico más contemporáneo? Claro que puede haber, pero tiene que ser examinado por muchas cosas que vamos a ver a continuación, pero una de ellas es la sana doctrina, ¿sí? Que enseñe, que amoneste, que edifique realmente en nuestro corazón. Si no edifica, no adora a Dios. Por lo tanto, llegamos al último punto, aquí me voy a detener un poquito más, que es, por lo tanto, si ya sabemos esto, ¿qué cánticos debemos entonar en el culto de adoración? Quiero que ustedes me digan qué es lo que entienden por cuando el texto dice, acá se los voy a mostrar, salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que rápidamente se le viene a su mente? Yo no sé si era algo de eso, pero en las iglesias siempre hacen la distinción de los cánticos. Por ejemplo, ahí está la música de adoración, que es más tranquila, que la gente se arrodilla, llora, etc. Tiene la alabanza y tiene el júbilo. Entonces, como que van subiendo de tono el ritmo de la música. Entonces, la pregunta es cómo equilibramos, porque hay letras, buena música, pero muy movida. Por ejemplo, la música cultural, podemos decir los centroamericanos son evangélicos, pero bailan pura cumbia, o el mexicano canta al Señor. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Sí, yo creo que te refieres a eso, estamos bien de acuerdo a los ritmos, porque hay música muy bonita que uno puede escuchar en la casa, que la letra es buena, pero el ritmo es muy bailable. Claro. Entonces está ahí en la iglesia, de repente está ahí cantando un buen himno, pero igual están todos bailando, está bien eso. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Sí, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿ya? Sí, si es que me lo salto igual me recuerda, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se le viene a la mente primeramente al escuchar salmos, himnos y cánticos espirituales? Los salmos que están en la Biblia y himnos. Cantar la palabra en general, ¿sí? Pero ¿por qué Pablo no puso solo salmos, ¿cierto? Canten salmos o canten toda la Escritura. Como puso en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Han visto que a veces el mismo Señor o los apóstoles repetían cosas? Por ejemplo, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con
todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Está recalcando lo mismo. Debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Y acá es algo similar. Los salmos, himnos o cánticos o canciones espirituales es lo mismo. Está apuntando hacia lo mismo. Son simplemente diferentes partes de cánticos, ¿ya? O diferentes características de los cantos. Entonces, eso vamos a ir aprendiendo ahora. Salmos, himnos y cánticos. Aunque son palabras diferentes. Salmos, la que nosotros conocemos por el libro de Salmos, y todos los otros pasajes que se habla de salmos se refiere a salmos. No vamos a buscarle otro significado a esta palabra, ¿ya? Porque cuando Jesús citaba un salmo, ¿sí? Y entre paréntesis, el libro que más citó Jesús en su ministerio fueron el libro de los salmos, ¿ya? Entonces, veamos esto para que vayamos viendo el tema de las palabras. Salmos, himnos y cánticos son palabras o términos que se usaban frecuentemente en los mismos salmos. Son categorías del Salterio. El Salterio es el libro de los salmos. Son categorías. Aunque los 150 son los salmos, dentro de esos 150 a algunos se le llaman himnos y a otros cánticos. Y miren estos números. Pero entre paréntesis. No todos los cánticos están en el Salmo. En Salmo. La mayoría sí, pero también hay cánticos fuera de los Salmos. Vamos a ver también eso. Miren, 76 de los 99 usos de la palabra Salmo están en los Salmos, ¿verdad? O sea, la mayoría de las veces. También hay salmos, mencionada la palabra Salmo fuera. 13 de los 34 usos de la palabra himno están en los Salmos. 44 de los 95 usos de la palabra cánticos aparecen en los salmos. ¿Qué está haciendo Pablo? Está diciendo canten salmos, canten la palabra, canten del Salterio. Está repitiendo la idea con características del Salterio, básicamente. Está diciendo, ustedes tienen que edificarse mutuamente y adorar correctamente a Dios cantando la palabra, cantando del Salterio. Eso es lo que tienen que hacer. Pero veamos una por una, para que tengamos mayor claridad. Por ejemplo, en los salmos se refiere a un canto entonado con música de arpa, apuntando directamente al libro de los salmos. Cuando menciona salmos se refiere a los salmos aquí, sin discusión, y se refiere a un canto acompañado con cuerdas, puntualmente a una arpa. Y no a la arpa que nosotros conocemos, esa de orquesta, sino seguramente una lira. Si usted busca hoy día una lira más pequeñita, con cuerdas. Esa era la que usaba el rey David. Entonces, un salmo es un canto acompañado de cuerdas. Miren estos pasajes. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que se mencionan los salmos, pero traje los más atípicos, los menos comunes, para que ustedes se den cuenta del uso de la palabra salmos. Santiago 5:13 dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Ahí está la palabra salmos. ¿Cuál es la palabra salmos? Estas dos palabras, cante alabanzas, que simplemente la pusieron para explicarlo mejor. Pero es cante o es alabanza o cante alabanza. Esas dos palabras una, salmos. Mire Romanos 15:9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré o salmonearé. Si podríamos, así se podría traducir literal, pero no lo entenderíamos nosotros, ¿cierto? Pero a tu nombre cantaré. Ahí está. Si se fijan, el Nuevo Testamento y aún también el Antiguo, en español, va a usar otras palabras para mencionar los salmos, que tal vez nosotros hemos leído y no nos hemos dado cuenta de que salmo se usa mucho para hablar de cántico, de alabanza, para el Dios de Israel. Se usa mucho. Pero como no existe esa palabra en español,
las traducciones no la tradujeron así, sino que buscaron nuestra palabra más común, que es cantar, alabar, para que nosotros entendiéramos. Pero se usa la palabra salmos. Y aún en el mismo texto que leímos, Efesios 5:19, dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con el corazón al Señor. Ahí lo menciona 2 veces, salmos. ¿Dónde? Dice salmos, himnos y cánticos espirituales, y después dice cantando y salmoneando con su corazón al Señor. Ahí nuevamente la dice. Pero nosotros lo leemos alabando, ¿sí? O cantando también se va a traducir. Y esto significa básicamente que es un salmo, es un deseo de buscar el rostro de Dios, de ruego, de petición, de confesión, lo que nosotros leemos generalmente en los salmos y nos encontramos con estas oraciones, estas plegarias, estas confesiones, este ruego. Esos son los salmos que David seguramente escribía mientras raspaba las cuerdas del arpa o de la lira. Habían melodías, lamentablemente la iglesia ha perdido, o más allá, la iglesia judía ha perdido las melodías de aquellos tiempos que eran conocidas. Incluso algunos salmos dicen interpretados en la melodía tanto, en algunas versiones dice eso. Y ya no las conocemos, ya no las sabemos, pero habían melodías típicas que se usaban para cantar ciertos salmos. Entonces, eso era lo más común, que probablemente David estaba tocando el arpa con algunas melodías e iba escribiendo sus plegarias al Señor. Y también, bueno, aparte de cánticos, el libro de Salmos es usado también para la oración, es un libro también de oración. Por eso mismo. Entonces, a esto se refiere brevemente con salmos. Ahora, cuando hablamos de himnos, la peor interpretación del pasaje que acabamos de leer, dicen que Salmos es el libro de Salmos, que himnos son los himnos que nosotros conocemos como himnos clásicos o antiguos, y cánticos espirituales son alabanzas contemporáneas. Y no, está perdida esa interpretación. Este pasaje de Efesios y de Colosenses ha sido muy manoseado, muy mal usado, muy usado para traer a la iglesia música nueva, simplemente. Pero no es lo que significa. Cuando menciona himnos, ya lo mencioné, se usa el Halel, ¿cierto? Que es el Salmo 103 al 118 que se cantaba en la Pascua. Pero ¿qué característica tienen los himnos? Ya vimos los salmos, que era una característica de ruego, de confesión, de lágrimas, de aflicción. Mientras que los himnos son composiciones musicales de carácter formal. ¿Sí? Cuando usted va, no sé si aquí alguien se tituló hace poco, ¿no? Ya sabía que alguien se había titulado, ¿no? Bueno, no importa. Pero cuando usted va a su graduación, ¿cierto? Y se va con su traje, ¿cierto? Usted llega a la graduación, están los profesores, ¿cierto? Las personas importantes, están los títulos ahí. No ponen reggaetón, ¿cierto? No, porque es inadecuado, no corresponde. ¿Por qué? Porque es de carácter formal. Porque es de carácter solemne. Y esa es la característica de un himno. Son composiciones musicales de carácter formal, solemnes, que celebran solemnemente, en este caso, a Dios. Lo resaltan, lo exaltan, lo engrandecen con reverencia y temor. Esa es la característica del himno. ¿Ya? Y eso incluye también celebrar. No piensen que un himno es algo aburrido, que no tenemos que tener gozo, no, para nada. Este himno también tiene que celebrar, ¿ya? Porque los cánticos que cantó el Señor Jesús, del 103 al 118, son cánticos de liberación, de que Él ha liberado a su pueblo de los egipcios. Entonces, eso es un himno, ¿ya? Cuando Jesús cantó el himno, a esto se refiere, un canto solemne, y lo hizo durante la Cena del Señor. Un canto solemne, celebró, exaltó, engrandeció.
Y tenemos algunos textos aquí, Mateo 26 ya lo leímos, Hechos 16, 25 se lo leo, ustedes lo conocen. Dice, Pablo y Silas, ¿recuerdan? Están en la cárcel, dicen, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Mientras pasaban esta aflicción, Pablo y Silas entonaban himnos. ¿Y qué himnos entonaban? Seguramente algunos del Salterio. O puede ser también algunos más de la iglesia primitiva también. No nos cerramos a eso. Pero himnos, ellos engrandecían el nombre de Dios. Estaban presos, estaban sufriendo, estaban maltratados, pero ellos estaban engrandeciendo y celebrando. Y eso es lo que los presos oían. Oían un canto solemne, reverencial, pero a la vez con júbilo, con regocijo. Eso es lo que quiere transmitir ese texto. Pero vayamos todos al Salmo 22. Todos conocemos el Salmo 22. El Salmo 22, por si no sabían, es un salmo o un canto de alabanza. O sea, este salmo se cantaba, como los 150. Pero nosotros estamos acostumbrados a verlos como profecías, algunos de ellos, textos simplemente, pero son todos cantos. Es más, no se le llamaba el Salmo 22 o el Salmo 45, el Salmo 150, se le llamaba el Cántico 100, el Cántico 22, ¿sí? O el Himno 118. Así es como realmente se le nombra. Alguien que lea el versículo 3, fuertemente. Le satisface al omnipotente que tú eres justo. El Salmo 22, versículo 3. 3, sí. No, el 3, sí. Sí, en medio de esto. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Ese? Tengo mi propia Biblia. ¿Trajo la testigo de Jehová? Esa es su propia versión. Ah, ya. Sí, es Salmo 22, versículo 3. A ver. Léalo de nuevo, que nadie lo escucha. O lea la hermana Noé. Sí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ok, ahí está la palabra himnos, alabanzas. Alabanzas de Israel. Tú que habitas entre los himnos de Israel. O sea, bueno, es hermoso de pensar eso, que mientras su pueblo entona himnos, cánticos, Él está aquí. Él está entre nosotros. Él está recibiendo esa adoración y habita ahí. Ahí está, por eso también cuando estamos en otro lugar aparte también, el Señor está ahí mientras sus hijos cantan alabanzas. Es una de las características, cuando estamos más llenos del Espíritu, nos ponemos a cantar, ¿cierto? Y nos alegramos cuando cantamos, nos vamos como si hubiéramos recibido 10 sermones. ¿Por qué? Porque la alabanza, Dios está ahí y nos da júbilo, ¿cierto? Nos anima, nos edifica. Ahora, miren el versículo 22. Aquí también está la palabra himnos. Dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? Ahí está de nuevo la palabra himnos. Te cantaré himnos, te engrandeceré, te celebraré, te engrandeceré. Eso es lo que está diciendo. Ahora, fíjense bien lo que dice. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. ¿Quién fue este? ¿Quién habló del nombre de Dios a sus hermanos? Jesús. Dice, en medio de la congregación te alabaré o te entonaré himnos, podemos traducir también. ¿Cuándo Jesús ha hecho eso? Vamos a Hebreos 2, versículo 12.
aquí también está hablando acerca de Cristo. Él está cumpliendo las promesas. Y en el versículo anterior dice, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ven la relación? Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Sí? ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Alguien que la tenga? También dice himnos, ¿verdad? Te alabaré. Bueno, ahí está la palabra himnos. Te alabaré o himnos. ¿Ves? Eso es lo que Cristo hizo con su discípulo. Anunció la palabra a sus hermanos para luego cantar himnos con nosotros. Por eso creemos que cuando cantamos aquí, el Señor Jesucristo está aquí y está cantando con nosotros. Si es realmente así, hermanos y hermanas, ¿no deberíamos tener cuidado de lo que cantamos? Si es realmente así, hermanos y hermanas, ¿no deberíamos tener cuidado de la música o el estilo musical que adoptamos? Como preguntaba mi hermano Eric. Porque esto tiene que reflejar lo que Jesús haría, lo que Jesús entonaría, el estilo que Jesús usaría. Entonces, nos damos cuenta que no podemos traer nuestras preferencias aquí, sino que tenemos que ser cuidadosos. ¿Sí? Yo sé que todas las eras son diferentes, hay diferentes instrumentos, pero ser cuidadosos en el acompañamiento que le damos al cántico, porque Cristo está presente entre nosotros y Él está para escuchar nuestro cántico y para cantar también aquí. Él alaba a su Padre cada domingo en este lugar. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos porque es algo solemne, es algo que tiene que estar también lleno de gozo, como el Señor cantó también. Y antes de responder esa pregunta, voy a ir al Salmo 118. Este literalmente, si no me equivoco, lo he escuchado por ahí, nunca lo he comprobado. El Salmo 118, 14 es... Bueno, el Salmo 118 era el salmo que él estaba cantando cuando iba saliendo, ¿cierto?, de la Santa Cena, luego lo iban a arrestar y luego la cruz, ¿cierto? Y miren lo que dice el Salmo 118, 14. Y algunos dicen, como le dije, no lo he comprobado yo, pero al parecer sí, este es el versículo que está en medio de la Biblia. Y dice... El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Esto es lo que cantó Jesús la noche que fue arrestado. Cantó que el Señor era su fortaleza, que Él es su canción, su cántico, y que Él ha sido salvación para mí. ¿Cuánto consuelo fue para Cristo cantar este salmo, o este himno, mejor dicho? Mucha. Porque la palabra nos fortalece, la palabra nos edifica y fortaleció al Señor Jesús también a horas de ser también arrestado. ¿Amén? Hermana, ¿iba a preguntar algo? Sí, con todo lo que usted ha enseñado, todo, también implica el tema del aplaudir cuando uno está cantando dentro de la iglesia. Claro, sí. Uno no debería aplaudir porque también tendría que ser algo tranquilo. ¿Una pregunta o me está diciendo? Sí, ahí también no quise tomar el tema del aplauso porque demanda mucho más estudio también. Incluso, hermanos, este estudio era para la semana anterior, pero este tema es muy largo, la verdad, porque había que leer de muchas cosas, de salmodía exclusiva, de historia, etcétera, ¿ya? Y también está ese tema, ¿ya? Entonces algunos dicen que sí se puede aplaudir, otros que no se pueden aplaudir, ¿ya? Pero la verdad no tengo mucha claridad en eso, siéndole honesto, ¿ya? Tengo entendido que se entiende que no, ¿ya? Pero la verdad no voy a mentir, ¿sí? Tal vez algún otro hermano puede saber más de eso. Mira, está el hermano preparado, ¿eh? El hermano Claudio. Me parece, hermano, que
En realidad, tenemos que entender que lo que corresponde a lo que estamos enseñando se desarrolló en el año 1520. Fue Zwinglio el que tomó un poco cómo fue que debemos adorar. Waldron se basa mucho en las enseñanzas de Zwinglio. Y para que entendamos lo siguiente, mis hermanos, tenemos que utilizar correctamente la libertad que Dios nos ha dado. Hay cosas que se llaman elementos dentro del culto y que son intransables, que son el cántico, la oración, la lectura de la palabra, las oraciones. Esos son elementos del culto. Y Zwinglio y posteriormente hay muchos otros teólogos que desarrollan lo que son las circunstancias, es decir, cómo se acompañan esos elementos dentro del culto. Es decir, la música, por ejemplo, hay hermanos que van a rechazar que nosotros tengamos una guitarra, porque ellos van a pedir salmodia exclusiva, y son buenos hermanos, mis hermanos. De hecho tenemos el pastor Daniel Videla, que es un muy buen amigo de nosotros, muy buen pastor. En su congregación ellos tienen salmodia exclusiva, y somos hermanos, no hay ningún problema con eso. Ellos aplican eso. Ellos de hecho no consideran ni siquiera la ofrenda como parte de la oración, pero son nuestros hermanos, y en su conciencia y en su libertad ellos han decidido que no es parte de la alabanza y de la adoración ni las ofrendas ni los instrumentos. Nosotros tenemos otro entendimiento en el sentido de que creemos que las circunstancias podemos ocuparlas para la palabra. Si nosotros creyéramos que las circunstancias deben ser totalmente anuladas, no tendríamos que tener esa cruz, no tendríamos que tener un proyector, no tendríamos que tener micrófonos, no tendríamos que tener parlantes, porque las circunstancias no acompañarían a la iglesia. Entonces, mis hermanos, probablemente, y no me quiero extender, pero las circunstancias, mis hermanos, van a depender mucho de la congregación, de lo que los pastores, del magisterio de la iglesia pueda decir, y que se haga con limpia conciencia y con la libertad. Como decía nuestro hermano, los hermanos centroamericanos tocan en otros ritmos, pero pueden cantar la palabra del Señor, y si para ellos no les afecta y ellos pueden cantarlo así, mi hermano, está bien desde mi punto de vista, y aquí lo voy a decir en personal, pero las circunstancias pueden acompañar los elementos siempre y cuando una circunstancia no sobrepase el elemento. Entonces, podemos aquí, como decía mi hermano el pastor Jürgen, discutir muchas cosas, y es un tema que inclusive genera mucha división. Entonces es complejo, pero eso es un poco para donde apunta. Hay elementos y esos son los importantes. El cántico es el importante, no los instrumentos. El canto es el importante, no el tono. El canto es el importante, perdón, el tono para que esté bien la canción, pero me refiero al ritmo, al pulso, al tipo de esta. No es lo importante es el cántico. Las circunstancias las podremos discutir y podemos pasar varios años, de hecho, digamos, varios cientos de años discutiendo las circunstancias. Sí, y algo importante que mencionó nuestra hermana Javiera, tranquilo no significa fome, como nosotros tenemos, sino que tiene que estar llena de júbilo, llena de gozo, pero ahí lo vamos a ver más adelante, pero en orden. Eso es lo importante, que se maneje en orden y que no se pierda el elemento de adoración. ¿Sí? Pastor, pero, por ejemplo, nosotros leemos Israel, por ejemplo, que era un pueblo muy alegre a pesar de todas sus guerras. Ellos cantaban, danzaban, hacían de todo, lleno de júbilo. Pero cuando iban a la sinagoga cambiaba todo. Porque hay un lugar donde nosotros, por ejemplo, podemos tener un cumpleaños o celebrando un año más de la iglesia. Y ahí podemos estar, se puede decir, no estamos tan expuestos, digamos, a algo tan solemne, porque ahí podemos cantar, a lo mejor aplaudir, y un contexto de risa, porque no es un culto formal. Pero cuando llega el culto formal, donde la presencia de Dios, digamos, se manifiesta de una forma especial, ahí ya tenemos que ser solemnes. Sin importar nuestra cultura. Ahora, sí. Si soy centroamericano, no significa que tengo mi cumbia. No, ahí tenemos que nosotros adoptar el estilo del Señor, no sí. el estilo de nuestra cultura. Claro, porque por ejemplo podríamos poner cueca también. Claro, porque yo puedo decir, bailemos cueca y cantemos una canción de cueca, total ser chileno. Sí, y en cuanto a eso de Israel, es importante, porque hay un argumento que dice, ay, pero ¿cómo danzaban, por ejemplo, cierto? El rey David danzó, pero no en el templo. Si ustedes leen Números capítulo 10, Dios regula en cómo se tiene que adorar en el templo. ¿Y qué instrumentos podían usar? Dios lo dice. ¿Y cuántos instrumentos podían usar?
¿Y quién tenía que tocar ese instrumento? También, solo los hijos de Aarón podían tocar ese instrumento. Entonces, ahí vemos la figura también en el Antiguo Pacto, cómo estaba regulado también eso, ¿sí? Pero afuera ocupaban otros instrumentos también. Porque si vemos la fiesta solemne donde estaban una semana los judíos Claro, celebrando, sí. claro, ellos tenían otro tipo de adoración. Sí. Y eso es así, pues, cantemos, aplaudamos. Aunque sí es importante mencionar que siempre Israel se diferenció de los paganos. Tanto así que ellos nunca hicieron un instrumento musical igual que de los paganos. Sus trompetas, sus arpas, ¿cierto? Todas eran hechas para diferenciarse del mundo. Y eso es importante también entenderlo. En el Antiguo Pacto el pueblo se diferenciaba, aunque tenía instrumentos, no todos los que estaban en el mundo, sí se diferenciaban y los creaban diferentes. Para mostrar que ellos no adoraban al verdadero Dios con instrumentos de los paganos, por ejemplo, o como ellos lo hacían. El otro día, ¿Sí? por ejemplo, veía un grupo musical, o sea, lo vi pasar, un rock, pero rock pesado, y que era cristiano. Y yo traté de poner oído para ver si escuchaba algo de adoración, pero no se escuchaba nada. Sí. Supuestamente estaba en la iglesia un grupo de... Claro, ellos están influenciados por el rock, Claro. pero dentro de un culto. O sea, ¿cómo pueden cantar rock pesado dentro de un culto? Sí, pues ahí se han llevado las preferencias personales sobre las que Dios ha demandado. Entonces, es importante también tener ese criterio, ¿cierto? Que podamos o tengamos libertad afuera tampoco nos da tanta libertad. Tenemos que tener cuidado de cómo manejamos esa libertad y no significa que ahora vamos a llegar a escuchar cumbia, ¿cierto? No, porque no va de acuerdo a nuestra fe tampoco, ¿cierto? Entonces, tenemos esa libertad, pero tampoco tenemos que abusar de la libertad que nos ha sido dada. O sea, que nuestro vecino sepa de que, bueno, este vecino es cristiano. Celebra, puede poner la música fuerte como quiera, pero es cristiano, ¿me entiendes? No es como que el vecino pueda ir sentirse cómodo en su casa y decir, aquí es lo mismo, solo que son cristianos. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. ¿Sí, hermana? Hemos visto varias citas de Salmos, ¿cierto? Respecto de la adoración. Y ahora tengo una duda. Acá el Salmo 47 dice, batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. ¿Cierto? Salmo 47, 1. Y del 5 al 7 dice, subió Dios con júbilo, se va con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Entonces, ¿cómo diferenciar entre, este cantar es no en el templo o no en el culto público, y este otro cantar con trompeta y batir las manos es otra adoración? Sí, todos los 150 se cantaban en Israel. Sí, ninguno había como... Sí, unos eran ocupados por ejemplo, en la Pascua, como ya mencioné, que eran los himnos, el 113 al 118. Habían otros que, por ejemplo, los últimos de Salmos son básicamente muy instrumentales. Si usted se fija, por ejemplo, el Salmo 150 habla de una cantidad de instrumentos. Dice que todo, al final termina el salterio diciendo, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Entiendes? Y todos son cánticos para entonar, todos, porque es la palabra de Dios. ¿Entiendes? No tenemos aquí, este salmo se canta en el culto y este salmo afuera. Todo se canta adentro. Claro. Bueno, hay que ver qué es batir las manos realmente. ¿O en qué lugar lo hacían? Batan palmas. ¿O en qué lugar Sí, lo hacían? y también hay muchos temas también de por medio. La cultura, ¿cierto? Como mencionaba también el hermano Claudio. Una cosa también es aplaudir, pero aplaudir de acuerdo a lo que estamos cantando, porque si tú vas aplaudiendo fuera del ritmo de la música también se forma un desorden. Por Sí. también es... Por eso el tema del... Todos no somos expertos. Claro, el tema de las palmas hay que estudiarlo más, ¿sí? Verlo bien si se puede o no. Pero lo importante es esto. Nada tiene que reemplazar el enfoque del canto congregacional. Cuando un instrumento musical ya distrajo a toda la congregación por un solo que hizo, ya nos perdimos,
¿cierto? O ahí la hermana Xaviera empezó a hacer un solo con su voz, ¿cierto? A mostrar sus talentos. También, pues, ¿me entiendes? Está para adornar, para acompañar. Entonces, por eso también tampoco es malo que hayan personas que canten mejor y puedan hacer tal vez unas voces un poquito mejor adornadas, ¿cierto? Pero nunca distraer a la congregación en ese sentido. Si las palmas nos distraen, mejor no hacer las palmas, ¿me entiendes? Sí, hermano. El asunto del volumen de la música. Sí, voy a llegar a eso también. No me han dejado llegar ahí todavía. Está muy rebelde hoy día y me queda un minuto. Miren, hermanos. No, ya lo había pasado, parece. Los cánticos se refieren a cánticos que enseñan sobre la fe, propósito de enseñar cómo se debe vivir la fe. Van a encontrar algunos cánticos, por ejemplo, en el Salmo los 40, por ahí en adelante, hay varios cánticos. Si usted los lee, dice cántico de, y hablan de cómo tenemos que vivir, ¿cierto? En arrepentimiento, amor, buenas obras, le puse ahí. Pero no se limita solo a los salmos. Hay cánticos también fuera. Los mencioné ahí. Alguien que busque rápidamente Deuteronomio 31, 19 y lo lea. Mientras menciono que hay otros cánticos como el de Zacarías, el de María, el de Apocalipsis también 5 y Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 también es un cántico que conocemos nosotros, que es muy, muy popular también. Pero alguien que lea Deuteronomio 31, 19. Cualquiera que lo pueda leer. Ahora pues escribió este cántico y señaló a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dios mismo le está diciendo a Moisés, enseña este cántico. Pon este cántico en la boca del pueblo. ¿Y cuál es este cántico? Deuteronomio 32. Y no es breve, no es un corito. Son como lo que nosotros conocemos hoy día como tal vez 3 canciones juntas. Y el Deuteronomio 32, si usted lo lee, es mucha exhortación a la vida. Y le leo solamente el versículo 6. Esto es lo que cantaban los israelitas. Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Solo un versículo. Cantando esto, los israelitas, en un momento de necedad, de locura, esto les podía hacer recapacitar y cantar y realmente vivir, decir, ¿así estoy pagando yo al Señor? ¿Tan insensato, ignorante soy? Él es mi Padre y me compró. Entonces, estos cánticos tenían el sentido de hacernos reflexionar y apartarnos del mal en nuestra vida diaria. Y un israelita se lo sabía, el Deuteronomio 32. Y aquí tenemos un cántico fuera del Salterio. ¿Ya? Y hay más, como los que ya mencioné. Le menciono Apocalipsis 5, eso ya lo leímos anteriormente. Apocalipsis 15, se los leo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Esta es otra alabanza en el cielo. Y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí hay más cánticos. A esto es lo que se refiere Pablo con cánticos espirituales, o cánticos que son del Espíritu. Porque el pasaje anterior dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos de el Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y cánticos del Espíritu. Eso es lo que está diciendo, cánticos del Espíritu. Entonces, ahí está
diferentes cánticos, el Salmo 46, Salmo 48, son cánticos también como estos, que es otra categoría que nos impulsa a vivir una verdadera vida cristiana, una vida de fe. Ahora, entendiendo todo esto, hermanos, ¿sí? Ya algunas conclusiones. Ahí se corrió, a ver si lo pueden sacar y poner nuevamente. Primero, leyendo todo esto y el entendimiento que hemos tenido hasta ahora, ¿qué cánticos debemos entonar en el culto de adoración? Obligatoriamente salmos, ¿sí? Porque Dios lo ha mandado y Dios lo escribió para eso también, para que lo entonemos. Entonces, salmos sí o sí. ¿Cuál más? Cánticos bíblicos ricos en contenido, no cosas que estemos repitiendo una frase una hora y no tenga un contenido, no tenga una doctrina, no tenga algo que me dé luz a mi mente para despertar y alejarme de mi pecado. Cánticos doctrinales, teológicamente sanos y precisos. No solamente con buena doctrina, sino que sean precisos. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma. ¿Quién lavó? ¿Yo lavé o él lavó? Él lavó. Eso es precisión. Otra iglesia van a cantar, yo lavé. ¿Sí? La iglesia armeniana tal vez. Pero es preciso al decir yo lavé, está declarando una verdad, o mejor dicho, una falsa verdad escritural. Pero cuando yo digo él lavó, estoy declarando una verdad precisa de que es Cristo quien salva. No está en mis obras, sino que está en las obras de Cristo. ¿Ya? Tienen que ser precisos. Y en sí, lo que está encerrando en conclusión Pablo en estos pasajes es cantar la Biblia tomando el ejemplo de los salmos. El salterio es la base para los cánticos. Todos los otros cánticos que podamos incluir en la iglesia tienen que emanar esta misma fragancia del salterio. Porque Dios nos ha enseñado a adorar y nos ha dejado 150 cánticos, o 150 himnos o salmos, como usted le quiera llamar. Debemos tomar su ejemplo y podemos incluir también otros, pero siempre con mucho cuidado. Y saber también que hay himnos que han sido probados por miles y cientos de miles iglesias, pastores buenos, han sido ya aprobados, cantados por años, han edificado ya la iglesia, han dejado su legado y no podemos desecharlo tan fácilmente por decir que es antiguo. Porque si fuese así deberíamos desechar la Biblia porque la Biblia es antigua. No, hay himnos ricos en doctrina, precisos también, que podemos entonar porque ya han sido validados, ya han sido revisados, ya han sido corregidos por diferentes hermanos y buenos hermanos y mejores hermanos que nosotros a través de la historia. Por lo tanto, además los cantos congregacionales deben ser accesibles y claros en su expresión. Deben ser claros, o mejor dicho, apropiados para el canto congregacional, que todos lo podamos cantar. Lamentablemente hay canciones que solo algunos van a poder llegar ahí, no todos. Pero todos tenemos que llegar a la tonalidad. Todos, niños, personas que saben cantar, personas que no saben cantar, personas que les cuesta cantar, personas que no saben nada de música, todos deben poder cantar. Y por eso los himnos fueron tan populares, porque fueron creados para eso. Los himnos clásicos me refiero, porque fueron hechos mayormente con 5 notas. Y si usted se fija, esas notas están bien juntas. Nunca hay una nota muy alta o muy baja que alguien no pueda llegar. Ocupa solo 5 notas y varía la melodía entre esas 5 notas. Son muy simples y repetibles y quedan grabados en la mente y por eso nos acordamos después en casa. Pastor, sí. Por ejemplo, yo la otra iglesia que estaba era una iglesia grande, muy musical. Ellos, por ejemplo, salían de esa iglesia muchos grupos, demasiado. Y la última vez cuando yo ya joven por salir, se formaban los grupos reggaetoneros.
Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, si Dios me saca del mundo, ahora estoy en Cristo. Y debo de adoptar lo que Cristo me manda. Claro. O sea, yo entiendo el punto de vista del hermano Claudio. Pero si a mí el Señor ahora que estoy en Cristo me manda a cantar eso, y no puedo seguir con reggaetón. Porque el reggaetón, ¿qué es lo que representa? Pornografía, puras cosas que no van de acuerdo. Por eso, un centro americano, un cubano, todos tienen el ritmo en la sangre. Y son buenos para bailar, para cantar. Pero ellos también tienen que acomodarse a lo que Cristo manda. O sea, no Cristo a ellos. O sea, Cristo no se puede acomodar a mi cultura. Yo debo de acomodarme a lo que Cristo me manda. Amén. No lo que Cristo me manda a mi cultura. O sea, no tiene que justificarme porque yo soy cubano y me gusta bailar. Tiene que gustarme. Sí. Mira, analicemos lo de la música, que también se menciona un poquito de eso, ¿ya? ¿Y qué pasa entonces con la música? ¿Cierto? Lo que usted está mencionando, hermano. Bueno, el énfasis, primero tenemos que entender que no está la música, sino la letra, ¿ya? Como todos los hermanos ya hemos confirmado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? El énfasis o el mandato está en la letra, en el cántico, no en la música, ¿sí? Por lo tanto, la música no tiene que tener la predominancia en la congregación. La música es un idioma. ¿Ya? Esto lo podemos dejar también para otra clase también que podemos tener más adelante, que es muy largo, ¿ya? La música es un idioma, transmite algo. Por lo tanto, la música debe hablar el mismo idioma que estamos cantando. Si estoy cantando de santidad, como dice mi hermano, no le voy a poner un reggaetón, porque el reggaetón me habla de inmoralidad, ¿cierto? Es lógico. Entonces, la música debe acompañar el mensaje. La música es un idioma, la música nos hace ver, nos hace sentir, y que esa música que pongamos nos haga ver y sentir lo que las palabras dicen. Ese es un punto para comenzar, que la música acompaña el mensaje. Porque ¿de qué sentido tiene hablar, cierto, de orden, de paz, y con un rock pesado? Se contraponen esos mensajes, ¿sí? El mensaje del rock es violencia, es descontrol, es sexo, es droga, rock and roll, cosas así, ¿cierto? No, nada que ver con la fe. Chocan, por lo tanto no puede existir eso. La música tiene que acompañar el mensaje, porque si no estamos cantando un mensaje que es un fuego extraño, que es diferente, porque al final vamos a sentir y vamos a hacer lo que sentimos, no lo que creemos, no lo que confesamos. Y esto es lo que hablaba nuestra hermana María Cristina, el cántico debe escucharse claramente y la música debe tener un volumen bajo que sirva de acompañamiento. No muteado tampoco, ¿eh? Pero sí bajo las voces. Cuando la música es más fuerte que nuestras voces, nosotros quedamos como simples espectadores, ¿cierto? Mirando el show. Y no puedo escuchar a mi hermano lo que me quiere cantar. Yo necesito, y eso es parte de la edificación de la que estamos hablando, necesito escuchar la voz de mi hermano que me cante la palabra para mi corazón. Entonces el cántico tiene que predominar la voz de los congregantes en la congregación. Porque la edificación viene por escucharnos unos a otros, por lo tanto debemos cuidar que la atención de la congregación no se vaya, y eso igual lo mencioné, en un instrumento, en alguna segunda voz, porque al final, por muy bonito que sea, la música no edifica, en el sentido espiritual, ¿sí? La música no va a edificar, no va a hacer que usted aumente en santidad, no. La palabra de Dios va a hacer que usted aumente en santidad. La música debe acompañar el cántico con una melodía adecuada, eso ya lo mencionamos también. Adecuada, como decía mi hermano Eric, México canta, no es una melodía adecuada para cantar al Señor, porque es una melodía que nos lleva a pensar en otras cosas, otros ambientes, no de la vida nueva, sino de la vida antigua. Entonces tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber qué es lo adecuado también. Analizar también el estilo de la música que estamos teniendo. Porque la música tiene poder para hacernos creer que adoramos. Y eso pasa en muchas otras iglesias. La música nos hace creer que estamos adorando. Salimos, estuvo bueno, salió súper bien. ¿Qué cosa? La canción. ¿Y qué decía? No me acuerdo, pero salió muy bonita, la sentí. Eso no edifica. Eso no tiene ningún propósito, al menos aquí en la congregación.
Y el objeto de la adoración es el Señor, no nosotros. Por lo tanto, no se trata de escoger la música que nos gusta. Y aquí es donde entra la división en la iglesia, cuando se pelean por sus gustos musicales. No se pelean por la gloria de Dios, se pelean por sus gustos musicales. Sino que la que a Él le gusta y como a Él le agrada, a nuestro Dios. Tenemos que hacernos el trabajo de ir examinando, ir viendo si esta canción nos edifica o esta canción alimenta nuestra carne, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a hacer esta canción? Debemos ser cuidadosos, ya que nos enseñaron, y esto es importante, a gratificarnos a nosotros mismos en Dios. Muchos evangélicos hacen eso. Nos han enseñado a gratificarnos a nosotros mismos en Dios. Es como, no, yo estoy adorando a Dios, pero es para mí. ¿Sí? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y por último, esto es lo que tiene que reflejar básicamente nuestros cantos, o también nuestro estilo musical, porque recuerden que está el canto, que es lo importante, y la música acompaña al canto. La música no va arriba del canto, o no va aparte, ¿cierto? Un estilo y una letra cristiana. No existe la música cristiana, solo existen los cristianos y Cristo. Y la música, ¿ya? Llena de reverencia, porque Dios está aquí. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, no creo que estaba pensando en la última canción movida que estaba danzando abajo, ¿cierto? No, estaba aterrado porque estaba viendo al Dios Todopoderoso. Y delante de ese mismo Dios Todopoderoso nos acercamos a adorar, a cantar, y tiene que ser con reverencia. No para que a nosotros nos guste, sino para que esta ofrenda sea aceptada delante de Él. Y como mencionaba también, con gozo. No seamos conocidos como una iglesia sin gozo, que solo canta canciones tristes. ¿Ya? No podemos estar cantando sobre la resurrección de Cristo y estar tristes, ¿cierto? ¿Conocen el himno La tumba le encerró? La tumba le encerró. Esa canción es especial porque la estrofa tiene un tiempo y en el coro tiene otro tiempo. La estrofa es más lenta. La tumba... Y es triste. Le encerró Cristo. Pero cuando llega al coro y dice que Cristo triunfó, crece el ánimo. Cristo la tumba venció. Crece el ánimo. No podemos cantar que Cristo ha resucitado tristes, ¿sí? Sino con gozo. No puede faltar el gozo. Por eso los cantos, y vea bien cuando cantamos qué estamos cantando, porque sus expresiones, su ánimo, su voz, tiene que ir de acuerdo a a la verdad que estamos cantando. Y tiene que ser con reverencia. Nunca olvide eso, con reverencia y con gozo. Con gozo. Cuando la letra diga algo de mi pecado, humillados, cantando al Señor. Pero cuando hable de Cristo exaltado, con gozo y con poder. Por eso los himnarios, muchos de ellos incluyen en las canciones el tono en que se tiene que cantar, no el tono musical, sino el tono de voz, con reverencia, con gozo, con júbilo, etcétera, etcétera, porque no todas las canciones van a demandar la misma actitud, pero todas tienen que ser llevadas con reverencia y con gozo, ¿sí? Hermana. Yo en lo personal podría concluir que la alabanza, la adoración es una oportunidad de demostrar mi amor por el Señor, ¿cierto? Y demostrarle a Él mi profunda relación que yo tengo con Él en la alabanza. Sí. Exactamente, porque ahí demostramos o cantamos al Señor todo lo que creemos acerca de Él y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, obviamente, si estamos quietos esperando que pase la canción, lo único que yo voy a pensar es como Dios no ha hecho nada en esa vida. O esa persona está muy mal agradecida con Dios. Está tan enfocada en sí, está pensando tanto en sí, que no da gloria a Dios. Pero un verdadero creyente que tiene realmente gratitud, gozo y sabe quién es Dios, se va a acercar con Él por lo que es, una criatura. Y no solo una criatura pecadora.
Y no solo una criatura pecadora que Cristo murió por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Oramos, ya me va a hacer, no hay más preguntas. Señor, gracias Padre. Gracias Padre porque nos das luz y hemos podido también meditar en esta palabra, en este mandato, Señor, que nos das de cantarte bíblicamente. Danos madurez.